Hola, ¿qué tal? Este video es el que llamamos taller de finales. Lo vamos a hacer de esta forma porque mucha gente no podía venir al taller presencial y de esta manera va a quedar bueno, guardado en la página de la cátedra y de esa manera todos lo van a poder ver cuando quieran. ¿En qué consiste este taller? Bueno, contarles un poquito básicamente en qué consiste el final que toma la cátedra. Primero hay que decir que el final para nosotros es una instancia muy importante, es una instancia de evaluación y de aprendizaje al mismo tiempo. Entonces, el primer consejo es, si ustedes aprobaron la materia, medio raspando, con notas bajas, 4 4 4 5 tomarse un tiempo para prepararla para el final. Es decir, no ir acelerados a la primera fecha disponible, porque es más material que en la cursada normal, son materiales complejos y si no los pudieron aprender más densamente, es mejor tomarse un poquito de tiempo para poder hacerlo. Entonces acá ya sale la primera cuestión, que es, en el final entran todos los textos que están en el cronograma. Eh, el cronograma lo fuimos reduciendo, sacamos algunos textos para los parciales, como fue un cuatrimestre complicado el que pasó este primero de 2026, entonces decidimos sacar cosas, pero para el final entran todas. Entonces, es una instancia de evaluación más extensa que la suma de los dos parciales. Entonces, primero, garantizar que uno va a la instancia de examen con los textos leídos y entendidos. Primer cuestión para mencionar. La segunda, que yo creo que es una cuestión también organizativa, traten de hacerlo en grupo. De dos, de a tres, es mucho mejor, es mucho más fácil de leer los textos, de compartirlos, de discutirlos, quedan mejor en la cabeza. Si pudieran hacerlo grupalmente, dos o tres, yo creo que eso marca una diferencia importante. En tercer lugar, el examen final es un examen em, que primero cuando ustedes llegan se escriben en una lista, primero se escriben en la forma normal administrativa, se escriben después en una lista de orden, y ahí nosotros cuando les toca el turno les damos un tema y les damos 20 minutos para prepararlo. Entonces, ese tema, ustedes tienen que manejarlo muy bien, porque si ya en general tomamos textos, que son los textos centrales de la materia, que ya los vieron en los exámenes, que tuvieron que leer para los exámenes, que lo prepararon en el final, y si encima tienen 20 minutos más, a veces un poquito más, porque depende de la cantidad de gente que hay, pero 20 minutos por lo menos para poder prepararlo, ese primer tema es decisivo, es decir, hay que hablar con seguridad, tienen que poder presentar bien qué está hablando, qué escribió el autor y por qué lo escribe y cómo lo escribe y para qué lo escribe. Entonces, esos 20 minutos son muy importantes para preparar bien el texto. No es para prepararlo por primera vez, es para un poco refrescar inmediatamente antes del examen. Recuerden que ustedes pueden presentarse al examen final como alumnos regulares, que es lo que estamos hablando hasta ahora. Alguno de ustedes que quizás no terminó, que cursó gran parte de la materia pero no la terminó, puede presentarse como libre también. En este caso, administrativamente, se le agrega un examen escrito inicialmente y si aprueba el examen escrito se pasa al oral, ¿no? Sea como sea la forma que se presenten, en general ponemos énfasis en el tema de la parte de la materia que peor le fue. Si recuperaron una parte, vamos a ir a esa parte. Si sacaron 4 y 10, por decirlo de una manera, vamos a ir a donde sacaron 4. Eso para que ustedes también puedan anticipar dónde va a estar la mayor presión. De todas maneras, eh, es muy importante para la confianza de ustedes, para la imagen que el profesor va tomando también de lo que ustedes saben o no saben, que el primer tema que van a hablar, el que tienen 20 minutos para preparar, se explayen, digamos, bastante, ¿no? A veces vienen a presentar los textos y a los 3 minutos ya no saben qué decir. Es como que tomaron una idea y no hay más nada de eso, ¿no? Para nosotros un texto es que ustedes hablen por lo menos sin que los interrumpamos 10 minutos.
por lo menos. Es decir, em, este tipo de materias exige no solamente que comprendan la idea general del texto y la puedan presentar, sino precisión, detalle, extensión, poder desarrollar los argumentos del autor, poder, si el autor critica a otros, desarrollar la crítica a otros, si es un debate entre los autores, poder exponer eh, con cierto detalle la posición de cada uno. En este punto me parece que ustedes tienen que tomar esto como una variable importante para medir la forma en que se presentan al final. ¿Pueden hablar ininterrumpidamente 10 minutos de cada texto? Me parece que esa es, una un autoexamen importante. ¿Puedo hablar de este tema 10 minutos o no puedo? Porque si a los 3 minutos me quedo callado, me van a empezar a bombardear con preguntas y ahí se vuelve todo más difícil. Les, les recuerdo también que esta es una materia que no es ciencia política, es historia contemporánea, obviamente, y los historiadores escriben eh, de manera diferente a los politólogos. Son textos quizás metodológicamente a los que muchos de ustedes no están acostumbrados. Son textos que es más difícil de encontrarle la vuelta, por eso les recomiendo a todos usen el material de la cátedra, las guías de lectura, por ejemplo, que les van marcando algunos de los puntos esenciales. Vuelvan a los parciales. ¿Qué preguntamos en los parciales? Porque en los parciales siempre tomamos los textos centrales de la materia, ¿no? Y en este caso vamos a hacer lo mismo. Se va a sumar otro, posiblemente el texto de Stephen Paine sobre el fascismo que no entró en el examen va a entrar ahora con mucha seguridad. El texto de la eh, Guerra Civil Española que no entró, el de Casanova también va a entrar. eh, pero me parece que son textos que son largos, que no tienen una sola hipótesis en 2 páginas y el resto es todo decorado, ¿no? Son textos que hay que leerlos, saber ver el argumento del autor, cómo lo lleva, cómo lo explica, en qué se basa. Entonces me parece que requieren como varias lecturas, ¿no? Hay que leerlo 3 veces mínimo para poder entenderlo, usar la guía de lectura, si es posible ayudarse con algún otro material. Hay unos videos que tenemos también en la cátedra sobre algunos temas. Em, Hay textos que los explicamos también que están en videos, creo que el de Dos Revoluciones de Perry Anderson, yo hice un video sobre el de Paine, del fascismo. Entonces tienen que tratar de apelar a todas las ayudas que puedan, pero requiere sentarse con el papel, y digo con el papel no como una expresión metafórica, con el papel, es decir, estudiar con el teléfono este tipo de textos, este tipo de exámenes, mi experiencia en otros años y también mi experiencia personal tratando de entender textos, ¿no? Es más difícil, entran mensajes, uno se desconcentra. Quizás hay que darle un tiempo, hay que sentarse un par de horas por día, durante una cantidad de días para preparar con eficiencia, con detalle, como dije, si es posible grupal. Hay que darle importancia al estudio del final. No es no es un final que se aprueba con 2 palabras, es un final que requiere trabajo, concentración y responsabilidad a la hora de saber efectivamente si lo estoy leyendo bien o no, ¿no? Si le estoy dando el tiempo que tiene que tener o no. Entonces, ustedes ya cursaron la materia, ya pasaron por su examen, los aprobaron, o sea que ya vienen con lectura, ya han leído textos 1, 2, 3 veces, ya los han discutido, los han visto en clase. Entonces ahora requiere como algo más de sistemático, sentarse una semana y media antes y darle todos los días un poco a los textos, un plan de trabajo, qué textos voy a leer, con cuál voy a empezar, cuál tengo más flojo, estoy mejor. Pero no es una instancia que se pasa fácilmente, que requiere una suerte de trabajo previo que ustedes tienen que hacer. Entonces, estas es un poco las ideas generales. No es un examen tampoco imposible, lo aprueba un montón de gente, ¿no? Sí, todos los años lo aprueba mucha gente, pero en eso se nota un trabajo. Para nosotros es muy claro, después de tanto tiempo, se nota muy claramente aquellas personas que trabajan los textos, que les dieron tiempo de lectura, que le dieron tiempo de discusión, a los que le dieron una lectura superficial y confiaron en que lo que sabían del examen parcial les bastaba, ¿no? Así que bueno, espero que les vaya bien y ya nos veremos en aquellas fechas de final. Hasta luego.